Primero empezaba preguntándote cuánto hace que vivís en Israel y bueno, ¿y qué estás haciendo allá? ¿A qué te dedicas? Hace 45 años que vivo acá en Israel, vivo en un kibutz, que es una especie de barrio cerrado, pero con lugares de trabajo. O sea, nosotros tenemos nuestras empresas acá en el kibutz. Cada kibutz tiene sus empresas. Nosotros nos dedicamos, tenemos producción de leche, producimos 5 millones de litros por año, mandamos 15.000 litros por día al mercado. Tenemos también producción de carne, tenemos ganado de carne para cría y carne en campo abierto. Tenemos zanahoria, algodón, trigo, maíz, todo tipo de maíz, papas, todo lo que es agricultura. Y Bien. aparte de eso, tenemos de, una fábrica de remaches, pero remaches inteligentes, remaches para lo que es aviación, aviación marina y ese tipo de Sí, cosas. tienen un sistema económico bastante autosuficiente, ¿o no? Con todo lo que Tenemos me un decís. sistema económico, sí, tenemos un sistema económico, esto trabaja como un holding hoy en día, donde por eso digamos que la idea principal o la idea primaria del kibutz es una granja colectiva de trabajo. Y este Esa kibu- es la... Y esto lo que se fue transformando a lo que nosotros quisimos transformarlo, que es más a una medida o a un sistema de vida como nos gusta vivir a todos. Entonces esto es más Sí, se parece más a un barrio cerrado con pileta de natación, con cancha de tenis, con cancha de fútbol, con un restaurante, sí. con un comedor y con nuestros lugares de trabajo. No toda la gente que vive en el kibutz trabaja dentro del kibutz. Yo tengo la suerte de dirigir el tambo eh, ya hace más de 25 años O sea, y me gusta y me va claro, bien. amoldan toda a su sociedad, digamos, a partir de eso. Ahora, ¿a cuánto están de Gaza ustedes? Jeje, de la Franja de Gaza estamos en línea aérea a 2 kilómetros Están, 400. digamos, limitan con Gaza, básicamente. Teóricamente sí, hay kibutzim, hay asentamientos Sí, que están más cerca todavía. Nosotros estamos lo suficientemente cerca y lo suficientemente lejos, o lejos no tanto, pero sí, digamos sí. que recién ahora, después de 20 años de estar viviendo bajo las amenazas y los proyectiles del Hamas, recién ahora, paradójicamente, en esta zona, que es la zona que linda con Gaza, con la franja de Gaza, en esta zona caen menos proyectiles, Sí. generalmente, fuera de hoy. em, ¿Y cómo es? y en la... Sí, Sí. sí, perdón. Seguí, seguí, perdón, disculpate, te No, interrumpí. no, yo decía que la zona esta, que fue la zona más insegura durante los últimos 20 años, ha pasado a ser teóricamente, una zona bastante tranquila y bastante segura, en comparación a cómo está Haifa, Tel Aviv, Sí. Beersheba, Jerusalén, mismo Eilat. Pero hoy sí cayó un proyectil acá muy cerca, eh, que damnificó bastante una planta de producción de electricidad. Claro. Y, Pero como verán, seguimos teniendo electricidad y está todo bien. ok. O sea, siguen conviviendo a pesar de los conflictos, de los misiles, de los bombardeos constantes, obviamente de un lado a otro, siguen conviviendo con ese conflicto como si fuera algo normal. Lo normalizan un poco. De, Mira, lamentablemente sí, lamentablemente sí, y esto es lo que todo el tiempo nos dicen la gente que más sabe, el hombre se acostumbra a todo. un Y animal sin de ir más costumbre. lejos, Claro. no, no es que
hay quien dice que es un animal de costumbre o que por costumbre es un animal. Ujú. Pero no vamos a ese lado, sino em, si yo juzgo la forma de que viven la mayoría de los ciudadanos, lamentablemente, en Argentina o en Sudamérica, propiamente dicho hablando, en cuanto a la inseguridad personal que tenés. O sea, acá en Tel Aviv, generalmente se puede ver a la 1, 2 de la mañana una chica de 20 años que puede estar muy fuerte, corriendo sola con audífonos, corriendo sola en la calle, haciendo jogging, Con completa sin ningún tranquilidad. problema, Claro, con completa tranquilidad. O sea, lo que es seguridad personal sí. interna, estamos muy bien. Y cuando nosotros vemos cómo ustedes viven, lamentablemente, como ustedes viven o como se vive en, bueno, sabemos México, la cuestión Sí, sí. de los raptos, y bueno, y cómo viven. Y uno se acostumbra, lamentablemente uno se acostumbra. Aparte sabemos que esto, lo que está pasando directamente, propiamente dicho, esto es para mejor, para por lo menos poder eh, proponerles a nuestros hijos y a nuestros nietos un país un poco más seguro ¿Y cómo se y vive? un mundo, un mundo un poco más seguro. Ahora vamos a ir a los ataques de Irán, pero primero quería preguntarte cómo se vive el antes y el después, qué dejaron de hacer o qué no dejaron de hacer después del ataque del 7 de octubre, que fue ahí cerca también, del kibutz. Eh, bueno, O sea, ¿qué empezaron a hacer que antes son, no hacían? ¿qué empezamos a hacer que antes no hacíamos? ¿A qué nivel? ¿A nivel de seguridad? ¿A nivel Sí, de primero se seguridad ve, personal? bueno, desde Hamas entraron, ingresaron, filtraron digamos, las fronteras y ingresaron en un kibutz, hicieron una masacre. A ese nivel entiendo que hay un Lo poco que de miedo. hizo hay mucho. Lo que hizo el Hamas el 7 de octubre fue entrar desde las 6:28 de la mañana. Entró en muchísimos puntos de todo lo que es la franja de Gaza. eh, mm, Entró a Israel y lógicamente lo que hay más cerca de la franja, más cerca de la frontera, son los asentamientos agrícolas, que son los kibutzim. Y Sí. en estos kibutzim ellos entraron. Llegó un momento eh, en que tuvieron tomados en manos del Hamas, conquistados 22 kibutzim de los 37 que hay acá en la zona, Ujú. 22 kibutzim. Ese día murieron algo como 1.400 Sí, personas, no me acuerdo, sí. me lamento no El acordarme el dato que número tengo yo, exacto, 1.400 1200. personas. Sí. 1.400 personas han muerto ese día. Eh, bueno, de Por e- más está decir las sí. atrocidades y la forma en que se hizo. Y hay que entender, eh, nosotros pertenecemos a una rama más, digamos, más liberal, donde nosotros, mismo el kibutz, uno de los kibutzim que más fuerte lo sufrió es el kibutz Be'eri. Una de las primeras personas que ellos han matado era una persona que se encargaba de llevar chicos enfermos, chicos gazatíes enfermos, desde la franja de Gaza, los llevaba a los hospitales israelíes para que los atiendan y los devolvía, o se encargaba de recolectar libros para los chicos gazatíes. Bueno, ese realmente es una barbarie, es algo inconcebible, es algo terrorífico y que no tiene nada que ver no tiene nada que ver
con religión, digamos. Sí, tal cual. Es una barbarie que no se puede aceptar, no importa de qué raza, de qué religión seas, de qué color seas, no podemos aceptar ese tipo de masacres bajo ningún punto de vista para nadie en ningún lugar Exacto. del mundo. Por eso, ustedes qué, Digamos que, discúlpame, la pregunta era, claro, si qué es tiene lo que a hicimos, qué algún es lo que método de hacemos distinto? defensa o algún sistema de defensa que tengan para cubrirse ustedes, por lo menos el kibutz, porque están alejados de Tel Aviv, entiendo, de la parte más cuidada, o por lo menos de los bombardeos o de las filtraciones como las de Hamas en el 7 de octubre. ¿Cómo se defenderían ustedes o cómo plantean defenderse desde ese momento? Por un lado, todos los kibutzim tenemos una organización que vendría a ser una brigada interna de vigilancia y de atención primaria. O sea, es lo que tendría que dar, es un grupo que tiene que dar un grupo lógicamente armado, que lo que tiene que dar es respuesta ante eh, un ataque así, no así, sino un ataque moderado, Sí. es lo que tiene que dar la primera respuesta durante los primeros de 5 a 7 minutos hasta que llegue la primera unidad del ejército. Ahora, no hay que andarse con medias tintas. Lo que ha pasado acá el 7 del 10 no es que no había ejército, Mm. las cosas estaban, los tanques estaban, las armas estaban, las bases estaban, la, los helicópteros estaban, las cosas estaban. El ejército se fue a dormir. El ejército se fue a dormir. Decís O que sea, no había que cambiar nada más que las formas, no hay que cambiar nada más que la atención, no hay que cambiar nada más que la responsabilidad, cumplir con el deber de ellos, de seguir cuidándonos, sí, porque hasta ese día nosotros vivíamos sabiendo de que está el ejército, que nos tranquilos, están claro. cuidando en la misma forma de que mientras yo estuve en el ejército y tuve que hacerlo, yo lo hice, y como lo hicieron mis hijos y como los hacen los hijos de los vecinos. Entonces estábamos seguros que el ejército estaba. O sea, no había que hacer, no hubo que cambiar nada. Lo que pasó ahora, o la respuesta que se está dando en Gaza, y lo que pasó en el Líbano, y lo que está pasando ahora en Teherán, no es otro ejército, no es que se entrenó otro ejército o se dijeron, ahora se empiezan a hacer las cosas. Parte de las cosas que se están haciendo ahora en Irán son proyectos que se han planificado ya hace más de 20 años. O Claro, sea, el ejército sigue siendo el mismo ejército. Cambiar las sí. cosas es solamente concientizarse y saber que lo que estás haciendo puede salvar vidas. ¿Y cómo ves ahora el ataque la semana anterior a Teherán, a las centrales nucleares? Y ahora la respuesta, bueno, de Estados Unidos, los bombardeos constantes ahora sobre Tel Aviv, sobre el resto de Israel, sobre, bueno, ahora recientemente Irán atacó centrales bases, perdón, de Estados Unidos en Irak, en Qatar. ¿Cómo estás viendo esta situación ahora que está escalando cada vez más? Eh, es una situación sumamente peligrosa. Antes que nada, vos lo sabés y yo lo sé, pero conviene que lo aclaremos. Son conjeturas lo que yo tengo. Yo no pertenezco al gobierno ni pertenezco al ejército. Mm. Yo hablo, esta charla es una charla únicamente sobre dos personas o de dos personas ciudadanos. Yo Sí, soy un sí, sí. ciudadano israelí que vivo donde vivo y doy mi opinión. eh, Sí, bueno, desde tu lugar. entonces, desde mi lugar y conjeturas de qué es lo que, cómo yo lo veo y qué es lo que yo creo. Ujú. Eh, yo creo que fue acá, esto es un proceso muy, muy largo. Esto es un proceso que, digamos, que la cuenta regresiva realmente empieza empieza con la guerra con el Hamas. Ujú. La guerra con el Hamas, eh,
que está manteniendo Israel. Yo estoy seguro que nosotros lo vamos a ver en películas durante años, lo vamos a ver en películas, lo vamos a estudiar o se va a estudiar en colegios de táctica militar y cosas así, porque es realmente la peor guerra que se está teniendo, la guerra que hay en Gaza. Es una guerra que no sabes quién es el enemigo, dónde está el enemigo, dónde se esconde el enemigo, Ujú, y de repente es un enemigo, o de repente se viste de doctor, o de repente se viste de civil, no siempre está vestido de enemigo. ujú, Eh, y bueno, es muy complicado y aparte el Hamas estuvo preparando durante años y años, invirtiendo millones y millones y millones de dólares en, en construir una trampa para el día que Israel necesite entrar allá. ujú. Eh, y esto nosotros sabíamos y supimos siempre que esto era un brazo de Irán. El otro brazo es Hezbollah. Hezbollah Ujú, en el Líbano, que eso también fue otra guerra. Y aquí pasa que cuando nosotros nos enfrentamos a Irán, Irán se encuentra con los Houthim o con los yemenitas que sí. no les puede mandar dinero, con una Hezbollah que no les puede mandar dinero, y los ideales son muy importantes, pero si no hay dinero pasan a ser menos importantes y se queda sin el Hamas, o sea, se queda sin los brazos activos para poder actuar. Ajá. Y entonces empieza a actuar en forma directa y empieza a mandar proyectiles, y un proyectil y otros, y 1500 proyectiles y cosas así. Bueno, entonces llega un momento donde Israel, aunque nosotros sabemos, ya hace 20 años que yo me levanto todas las mañanas para salir a correr antes de ir a trabajar. eh, y lo que escucho en las noticias a las 6 de la mañana es que Irán amenaza, que Irán está más cerca de matarnos, que Irán está más cerca de la bomba, que Irán ya llegó a tener posibilidades de bomba, que tiene 18 ya preparadas. O sea, cuando vos preguntás cómo se vive, bueno, llega un momento que lamentablemente vos te tenés que jugar el ancho de espada. Y la guerra esta que Israel desató contra Irán, y ninguno de nosotros pensábamos, yo creo que nadie calculó que iba a ser de esta forma. Eh, pero esta guerra yo creo que es la guerra más importante que Israel liberó desde la guerra de la independencia. Ok. ¿Y cómo crees que va a desenlazar, a desembocarse esta... Mm. No es Eh, futurología, pero claro, ¿para dónde la ves? bueno, eh, alguien dijo que Alguien dijo que el pronóstico es una de las cosas más jodidas que hay, especialmente si se habla del futuro. Ujú, ¿Cómo la veo? Lamentablemente, todo esto está manejado por gente que tiene muchísimo ego, está en lugares donde tiene que defender a pueblos, pero principalmente se dirige por el ego. Eh, digamos que Irán no es una posición, no creo que llegue a una posición de sacar una bandera blanca. Antes de sacar una bandera blanca, Jamenei, yo creo que prefiere estar muerto en forma gloriosa. Y para hacer algo en forma gloriosa puede llegar a ser cualquier locura, que lo lleve a morir santificado, va a ir hasta las últimas consecuencias. probablemente. Ujú. Probablemente no lo dejen, probablemente ya por un lado nos dicen que está muy debilitado, eh, Israel va a ir hasta así las que últimas... no lo sé. E Israel, Israel por otro lado, nosotros tenemos así, por un lado hoy en día ya el primer ministro está diciendo que nosotros por nuestro lado estamos dispuestos a parar.
sea, si Irán para su ofensiva, nosotros paramos también y se puede llevar a una mesa de diálogo. Mm, Irán, lógicamente, contestó que no está interesado, que todavía no está interesado. ok. Eh, Ahora, nosotros estamos atacando más que nada en Teherán. Eh, digamos que nosotros somos 80 veces más chicos, nosotros somos 80 veces, Israel es un país 80 veces más chico que Irán. Y, y no es, nosotros estamos atacando Teherán nada más, Ujú, pero ellos están poniendo en jaque todo el país. Hoy al mediodía todo el país estuvimos cerrados, metidos en los refugios. Y eso es algo que Israel no se lo puede permitir. Nosotros eso no lo podemos permitir que esto siga pasando durante más tiempo. No hay colegios, no hay jardines, no hay educación, no hay comercio, no hay... y todos nos callamos, perdón, sí. todos nos callamos porque realmente nos damos cuenta de que es un mal necesario, es una acción que, para lo cual teníamos que estar preparados y sabemos que suena medio fanfarrón, pero la estamos sacando bastante barata. Mm, sí. Eh, pero Israel no se puede permitir de que en otras partes de Irán, que no sea Teherán, la gente sigue viviendo en forma normal y nosotros no hay un lugar en el país donde puedas vivir en forma normal, aunque creamos esto, pero no es cierto. Bien. Y te hago la última pregunta para cerrar y dejarte ir a descansar, que allá debe ser bastante tarde, ya deben ser las 10 de la noche, ¿no? Por allá. Eh, no, estamos en 10:15 Ah, y un día largo, pero les agradezco muchísimo el interés y la charla esta, se las no, agradezco muchísimo, porque es importante que nos dejen llevar nuestra voz eh, al mundo. te agradezco a vos. Te hago la última y no te molesto más. ¿Cómo repercutió esto en el gobierno de Netanyahu? De Netanyahu. Porque vemos que la última vez que fue Milei para allá, estuvo cerca de una votación polémica que capaz hacía caer el gobierno. Está en una situación en la que aparece pender de un hilo el poder o el liderazgo de Netanyahu. Bueno, Netanyahu estaba políticamente estaba muy, muy mal. Realmente el gobierno se estaba por desarmar, el gobierno quería aprobar, entre otras, quería aprobar Mm, que, una ley que le permite a los religiosos no enrolarse. Y ustedes saben que en este momento de guerra, eh, es necesario cada ciudadano y tener toda una cantidad impresionante de gente que recibe dinero del país, que mm, vive del país y encima no es parte de llevar la camilla, hay que ponerse la camiseta. sí. Y bueno, esta gente no. Bueno, por eso el gobierno estaba tambaleando, por un lado. Por otro lado, se hacen como en todos lados, se hacen los censos y las recuentas y las entrevistas, y la posición de él política está bastante mal. A mi punto de vista, hoy en día, hoy en día, yo creo que Netanyahu también después de muerto va a seguir ganando las elecciones. Hoy en día Israel se está jugando, se ha jugado la carta más importante del mazo. Es algo impresionante. Nosotros todavía no tenemos La dimensión, idea, no claro. tenemos noción de la dimensión de esto, exacto. Por un lado. Por otro lado, este tipo de cosas pueden cambiar en 2 segundos. Esto puede cambiar en 2 segundos. Suficiente con que un avión, ustedes saben que los aviones entran y salen del cielo de Teherán, pero han destruido casi todo el armamento contra aviones, pero todavía hay quienes lo atacan y todavía pueden haber, Dios libre y guarde, accidentes, y eso bajaría muchísimo la euforia que hoy en día hay, que hoy en día tenemos los israelíes por un lado, y que por otro lado le da un buen tinte político.
De ahí si va a poder armar gobierno en las próximas elecciones, Mm. lo dudo, pero por ahora sigue teniendo, digamos que es el partido que más votos tiene. Por ahora tiene 22 bancas y el que le sigue atrás, que es de Lieberman, Sí. de Avigdor Lieberman, tiene 18.